Buenos días a todos. Quiero darles gracias a Dios porque pudimos asistir a este domingo a escuchar su palabra. Quiero dar también un caluroso saludo a los que están conectados por el medio de Zoom y que todos aquellos que todavía no han podido llegar a este salón o conectarse en el Zoom, lo pueden hacer, mi Señor. Y antes de empezar, quiero hacer una oración para darle gracias a Dios por este día tan especial. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque en este día tú nos vas a hablar a nuestros corazones, Señor. Y en todos los domingos que nosotros nos reunamos, tú nos vas a hablar al corazón, Señor, y se va a quedar grabado en nuestra mente y vas a hacer transformaciones que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy quiero empezar presentándome delante de ustedes. Tal vez algunos no me conocen. Mi nombre es Enrique Fragosa Chávez. Nací en el norte del país, Culiacán para ser más exacto, y quiero aprovechar para dar mi testimonio de cómo es que Jesucristo se atravesó en mi camino. Eso es natural que los seres humanos no tengamos una vida correcta delante de Dios mientras no lo conozcamos. Nosotros vivimos una vida vana, sin importancia. No es hasta que el Señor Jesucristo se atraviesa en nuestra vida y entonces sí empezamos a tener vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Precisamente por eso, porque cada uno tenemos esquemas de lo que representa la vida y lo que podemos hacer en ella, lo que podemos lograr para nosotros en cuestiones materiales, no en cuestiones espirituales. Entonces, el tema de hoy se desarrolla de esa manera. Y quiero decirles que Jesucristo se cruzó en mi camino el 4 de octubre del 2013. Perdón, me confundí con la fecha. No sé si 1923, para ser más exactos. Y desde ese entonces, él empezó a transformar mi vida. Yo lo noté, la diferencia. Él empieza a hacer cambios en tu vida una vez que naces de nuevo. Desde luego, él vino a mí porque yo no tenía una vida correcta delante de él. Mi vida era completamente diferente a lo que ahora él está haciendo en mí. Y para iniciar el tema que que vamos a ver el día de hoy, le he puesto por nombre el mensaje de Jesús, pero para hacer historia de cómo llegó Jesús a este mundo, voy a desarrollar una breve semblanza. Dios siempre ha cumplido sus promesas y todo lo que nosotros le pedimos en oración las cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él le prometió a la humanidad que un Salvador desde los tiempos de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, la promesa que le hizo Dios a la humanidad es que necesitábamos un Salvador y Él lo iba a enviar.
Y así fue. En los tiempos de Abraham, elige a Abraham por la fe que Abraham tenía en Dios, él lo elige como el padre de la fe y le bendice diciéndole, por tu descendencia serán bendecidas muchas naciones. Igualmente, posterior, tiempo después, a David le hace la promesa de que en su descendencia nacerá el que viniera a ser el Salvador, el Rey de Reyes. Y nace Jesucristo, todos sabemos que en Belén, y Jesucristo está aquí en la tierra, nace, crece, se hace hombre e inicia su ministerio. Su ministerio es llevar el mensaje de salvación a todo aquel que crea en él. Y podemos continuar diciendo que inicia su ministerio Jesús, pero el capítulo que más detalla cuál era el mensaje de Jesucristo es el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y yo quisiera que si alguien me ayudara a leer capítulo por capítulo para desarrollarlo para desarrollarlo capítulo por capítulo, les agradecería mucho. Capítulo 3, 1. ¿Sí? Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Continuó. Hasta ahí es el 3:1. Si nos fijamos en la parte inicial, dice, había un hombre de los fariseos. Ser fariseo quiere decir apartado, pero ellos se sentían apartados de las cosas mundanas, de las cosas del mundo. Y los fariseos se creían con derecho de ir al cielo por simplemente respetar y llevar a cabo los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Pero no era así, su actitud era contraria. O sea, manifestaban delante de los demás fariseos y de la mayoría de la población de judíos que ellos respetaban la ley y querían obligar al resto de la población a que respetaran la ley cuando ellos ni siquiera un dedo movían para poder cumplirla. Y continúa diciendo que había un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero lo que tenía Nicodemo es que era un principal entre los judíos, continúa diciendo el versículo. Pero ser principal tenía la facultad de tener poder sobre la política, la economía y la sociedad. Pero nadie más que no tuviera esas características podía hacerlo, podía ser un principal. Si leemos el segundo, Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. sí, dice, este vino a Jesús de noche. La pregunta es, ¿por qué vino de noche a ver a Jesús? Tal vez puede ser que Nicodemo quería un momento apropiado para hablar con él sobre muchas cosas que él quería saber.
para adquirir más conocimiento. O tal vez, o tal vez iba de noche porque no quería ser visto por los demás fariseos, porque en aquel entonces, este, ir a consultar a Jesús estaba prohibido, porque los fariseos veían el peligro de que de ver distorsionado sus filosofías acerca de Dios, su manera de pensar acerca de Dios. Y podía, porque Jesucristo ya estaba causando revuelo entre la población judía y la población israelita sobre su ministerio y sobre su enseñanza, que era totalmente diferente. Daba curiosidad a los fariseos que es totalmente diferente a lo que nosotros aprendemos y a lo que nosotros enseñamos. Y eso causaba asombro por la forma en que Jesús hablaba. Decían que él hablaba con autoridad, como alguien que sabe de lo que está hablando. Y entonces continúa diciendo el versículo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Al decir Nicodemo sabemos, se está refiriendo a un grupo que, que los fariseos estaban en duda de si seguir en el fariseísmo o de pasarse a la enseñanza de Jesús. Y pues Nicodemo consideraba a Dios como maestro, como alguien que sabe algo y que le puedo aprender de él algo, pero que es como yo, como maestro, pero más no como que Jesús era el Hijo de Dios. Porque, y lo que les llamaba la atención es lo que continúa diciendo el versículo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconocían que Dios estaba con él, pero no reconocían que él era el Hijo de Dios. Continúa el versículo de Juan 3:3. Sí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como Jesucristo ya había captado que Nicodemo no venía como para reconocer que Jesucristo era su Salvador, sino como querer aprender más, como querer aprender más, saber más, tener más conocimiento. De cierto, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De Dios. Para Dios, el nacer de nuevo, si pudiéramos hacer una definición de lo que es nacer de nuevo, podríamos decir que es el acto por el cual Dios da su salvación a todo aquel que cree en él. Así es como podríamos entender lo que es el nuevo nacimiento. Y le dice, no puede ver el reino de Dios. La palabra ver es que tienes un velo que es el pecado, que te cubre todo el cuerpo, que no te deja ver, no te deja oír, no te deja pensar, no te deja creer. Eso es lo que hace el pecado en cada uno de nosotros. Y entonces por eso le invita Jesucristo a que nazca de nuevo
porque el nacer de nuevo es arrepentirse de sus pecados. Y eso es lo que no nos va a dejar, el pecado es el que no nos va a dejar ver. Todos debemos de saber que venimos a este mundo precisamente para hacer la entrega de todos esos pecados. Todos venimos a nacer de nuevo. De ninguna manera podemos ir al cielo con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia naturaleza de pecado. No porque Dios sea bueno, Él va a perdonar todos los pecados, como algunas personas lo dicen, como algunas religiones lo dicen, porque Dios es amor y Él no puede enviarte al infierno. No, lo, Dios no te lleva al infierno ni te lleva al cielo tampoco. La decisión es tuya. Tú eres el único que puede decir el destino de tu alma. Y la forma que te está presentando Cristo es la forma en la que tú puedes entrar al cielo. Y seguimos con el siguiente versículo. Entonces uno le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, aquí Nicodemo le está haciendo preguntas que, que responden a lo físico. Dios le da unas respuestas a lo espiritual, ¿sí? El que quiera nacer de nuevo lo tiene que hacer aquí en la tierra. Es una actividad espiritual terrenal. No podemos ir al cielo a nacer de nuevo, porque no podemos ir con nuestra naturaleza pecadora al cielo. Sencillamente, si Dios nos aceptara conforme a nuestra naturaleza pecadora, pues iríamos a hacer un desastre en el cielo, ¿verdad? Porque no cabe entender que si estoy en el cielo, lo más lógico que si voy con mi naturaleza pecadora, voy a decir, oye, Dios, ¿por qué pusiste el tono del cielo de tal color? ¿O por qué me diste esta habitación tan chiquita? ¿Por qué no le pusiste aire acondicionado? ¿Sí? Entonces, Dios, para poderte tener en el cielo, tiene, tiene que limpiarte primero. Y entonces, lo que Nicodemo estaba entendiendo, que nacer de nuevo era para él, tal vez, que el ser humano volviera a nacer, una cuestión física. Cuando tú naces naturalmente, vienes de un alumbramiento. Y seguramente es lo que pensaba Nicodemo, que si había un nuevo nacimiento, tendría que ser por medio de un alumbramiento. Y Jesús le hablaba de ese nacimiento espiritual que solamente es a través del Espíritu Santo de Dios. Si queremos leer el siguiente versículo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si nos fijamos que en el versículo anterior le dijo que si no naciere de nuevo, no puede ver. Ahora le está diciendo, cuando le dice, de cierto, te está diciendo, te lo aseguro, te testifico, te constato, te hago saber lo que es lo espiritual, que el que no naciere de agua, se refiere a la palabra de Dios.
y del Espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios. No puede uno nacer de una cosa o de otra. O puedo nacer del agua o no puedo nacer si estoy diciendo, no, pues yo ya nací de nuevo, Cristo me recibió, yo tengo derecho al cielo. No, tiene que ser de las dos formas, del agua y del espíritu. Del, el agua es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Y le dice que no puede entrar en el reino de Dios. Si no lo ves, no puedes entender lo que hay en el cielo, por lo tanto, no quieres entrar en el reino de Dios, aunque uno quiera investigar todo acerca de lo relacionado que Dios te lo da en Apocalipsis, podemos ver mucha información de cómo es el cielo, pero Dios te lo hace saber conforme a su voluntad y cuando ya has nacido de nuevo. Si pasamos al siguiente versículo, que es el 3:6, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. sí, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que es nacido de persona, de humano, es humano. Lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios, es espiritual. Es espiritual. No podemos nacer del agua. Habría que entender que nacer del agua no se refiere al al bautizo espiritual, perdón, al bautizo por medio del agua natural. Muchas religiones están predicando el evangelio de la salvación transmitido enseñando que es por medio del agua natural. No, el bautismo es por medio del Espíritu Santo de Dios. En ese bautismo del Espíritu Santo de Dios, Dios deposita el Espíritu Santo en ti, en tu corazón. Y le continúa diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. ahí nada más, en el 3:7 nada más, por favor. Gracias. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le está diciendo, no te sorprendas, Nicodemo, de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que no tienes ninguna relación con Dios. Tus pecados no te impiden tener una relación personal con un Dios justo y perfecto. Ahora sí, el 8. El, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, para eso me gustaría ponerles un ejemplo. Aquí en Veracruz hay un fenómeno natural que le llaman nortes. ¿Has estado en medio de un norte cuando está a 180 kilómetros por hora? Sí. ¿Sientes cómo te mueve el viento? Así es el Espíritu Santo. Tú no sabes a dónde te va a llevar. Tú no sabes cómo es que suceden las cosas en ti, pero están sucediendo. Y así es
el Espíritu Santo. Te cambia el corazón, te cambia la mente, te cambia, te lava el espíritu, el alma, perdón. Y continuamos con el 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Aquí Jesús estaba entendiendo que Nicodemo seguía sin entender. Y lo que le está dando a entender es solo lo tienes que hacer por fe. No tienes que andar buscando ningún conocimiento, ninguna fórmula para poder entenderlo. Simplemente tienes que nacer de nuevo por fe. Y el 3:10. Respondió, no. Respondió Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? Sí, Jesús le está diciendo, te jactas de ser religioso y no entiendes de lo que te estoy hablando. ¿Sí? Aquí habría que entender algo que nosotros deberíamos de entender por sí. Religión quiere decir que te religa con los que piensan igual que tú. Y relación es lo que tienes directamente con Dios. Es lo que te religa directamente con Dios. No te religa con una religión. ¿Sí? Le estaba mostrando Jesús a Nicodemo los efectos nocivos que tiene la mayoría de las religiones y la mayoría de las personas que solo piensan en quién será Dios. Y cuando le empiezas a compartir el evangelio, en su corazón traen en la mente el que es una religión. Están hablando, a lo mejor que es una nueva religión, pero es religión, porque nuestra mente no está que, o de los que no han nacido de nuevo, que la relación es siempre a través de una religión. No puede ser que alguien que te venga a compartir algo nuevo no tenga una religión. Y pasamos al 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Sí, Jesús no podía testificar algo que no sabía o que no conocía. ¿Y quién más para testificar acerca de lo que es del cielo? Y también, si lo traía aquí a la tierra, era porque es una actividad espiritual terrenal lo que nosotros tenemos que hacer. Dios dice en su palabra que todos venimos a esta tierra con el fin de lavar nuestros pecados. Y el único que lava los pecados es Jesucristo, porque dice la palabra, Cristo es el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Y le continúa diciendo Jesús, los médicos hablan de medicina porque conocen la medicina. Los religiosos hablan de religión porque conocen lo religioso. Los espirituales hablan de lo espiritual. Y el único que bajó del cielo es Jesús, el único que nos puede hablar con verdad
lo que es del cielo. Pero Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento porque él no lo había practicado, no lo entendía porque no era parte de su enseñanza. Así es que todavía Nicodemo continúa con sus dudas. Y pasamos al 3:12. ¿Qué haré? ¿Sí? Dios nos confirma que es la única base con la que nosotros debemos de contar para creer que nosotros y podremos estar en el cielo. Es la única, no hay otra. En la tierra no hay cosa ni hombre alguno que aquí en la tierra que nos pueda salvar. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y seguimos con el 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Sí, efectivamente, Jesús bajó del cielo, subió al cielo y volverá a regresar. ¿Por qué? Va a regresar por los que han creído en Él. Desde, desde que Jesucristo fue crucificado hasta nuestros días, nosotros vamos a ser juzgados por la vida de Jesús. Si no tenemos la vida de Jesús en nuestro corazón, no vamos a poder ser salvos. ¿Sí? Él dio su vida, vivió una vida perfecta, precisamente para eso la vivió. Y vino en forma natural, como nosotros venimos a través de una madre, precisamente para vivir esa vida perfecta. Y dio su vida precisamente por nosotros. Dio la totalidad de su sangre para perdón de nuestros pecados. Y continuamos con los 3:14. Levantar. Lo que le está explicando Jesús a Nicodemo lo podemos ver en el versículo números 21 del 4 al 9. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sí, la serpiente de bronce representa el poder salvador de Dios. Las serpientes estaban picando a los hebreos precisamente porque blasfemaban en contra de Dios
y en contra de Moisés. Entonces Dios le dice, levanta un asta, pone en la punta una serpiente de bronce ardiente, y todo aquel que quiera ser salvado solamente tiene que voltear a ver a la serpiente y será salvado, será salvado. Dios le está poniendo esa enseñanza que había dado Moisés a los hebreos de que cómo era que podían ser perdonados. Esa misma está con Jesús en la actualidad. Nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados volteando a Jesús, o sea, virando de la vida que que nosotros llevamos hacia, voltear hacia Jesús, voltearlo a ver, a vivir para Él, porque Él dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es dar el paso de decisión de salvarme, de ir al que está representándome lo que es para salvación, y es virar hacia Jesucristo. Él es el único que pagó por nuestros pecados haciendo todo lo que necesitamos hacer. Porque muchas veces nos podemos engañar a nosotros mismos. No, es que yo primero tengo que cambiar de mi forma de vivir, tengo que cambiar de mi forma de ser. No esperes a eso. Jesucristo ya lo hizo todo. Él murió en la cruz en tu lugar. Él vivió la vida perfecta que tú y yo necesitamos vivir. Entonces, hay que entender qué es lo que nos conviene a nosotros y a lo que conviene a nuestra alma. Entonces, y si quisieran leer Romanos 5:8 para constatar lo que hemos hablado ahorita. Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, aún sabiendo que nosotros somos pecadores. Como sabía que nosotros no podemos vencer al pecado, solamente Él lo venció. Por eso, ¿qué mejor que adoptar la vida de Jesús? ¿Sí? Si Él ya hizo todo. Nosotros solo el único trabajo dificultoso que tenemos que hacer es dar ese paso de decisión. Y vamos al siguiente versículo. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta. Para que todo aquel que crea en Él, en su Hijo Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice no se pierda, es que no vayas a parar al infierno. Y además de que no quiere que vayas a parar al infierno, te dice que te va a dar vida eterna desde el mismo momento en que tú naces de nuevo. No, Él no necesita esperar a que tú mueras para empezarte a dar vida eterna. Él, desde el momento en que tú naces de nuevo, Él te da la vida eterna. El 16, por favor. Mire, pero permítame, ahorita. Aquí
este, podemos entender que Jesucristo, lo que estaba viendo en Nicodemo, es que todavía seguía con dudas. Tal vez se preguntaba, ¿será el Hijo de Dios? ¿Será el Mesías esperado? ¿Será porque cómo es que Dios dio dio la vida de su Hijo para salvación nuestra? ¿Cómo puede ser eso posible? En nuestra mente no caben esas posibilidades cuando no conocemos a Jesucristo, cuando no hemos leído su palabra. Entonces, no podemos aceptar en nuestra mente, no podemos aceptar esa situación. ¿Cómo es que Jesús pagó por nuestros pecados? Recibió el castigo que nosotros debimos haber recibido. Se quitó de la paz que nosotros debíamos de conseguir nosotros mismos. Así pienso yo que Jesús estaba viendo en Nicodemo esa situación y por eso le dice, se va a fondo con el último versículo. Así como cuando uno le está compartiendo a las personas y les está diciendo todo en cuanto a la salvación, te tardas tal vez una hora, hora y media en estar hablando con ellos. Y cuando les preguntas, ¿qué te pareció? ¿Te interesa lo que te estoy hablando? Hay muchas respuestas que te dan y entre ellas, de las que a mí me han dado, es, bueno, mira, yo lo que he aprendido de la religión es que la palabra de Dios tiene muchas interpretaciones y se la puede dar la interpretación, puede ser una interpretación personal. Casi, casi estás diciendo, no, gracias, no lo sé. Pero eso no nos debe a uno dar por vencidos. Tenemos que continuar. Y entonces Jesús se va a fondo con Nicodemo y le dice el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto quiere decir, de esa manera tan especial nos ama, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continúa diciendo el versículo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. O sea que otra posibilidad de salvación no tenemos porque Dios dio a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda quiere decir que no vaya al diablo, no vaya al infierno, perdón, mas, mas tenga vida eterna. Una disculpa, mas tenga vida eterna. Ya sabemos nosotros cuál es esa vida eterna desde el momento mismo en que nacemos. Y bueno, para terminar el estudio, quiero comentarles acerca de cómo es que Dios nos muestra, no nos está mostrando cómo era Nicodemo, cuáles eran sus defectos, cuáles eran sus debilidades. Nos está mostrando cómo estamos delante de Él. Una, no podemos pensar que podemos seguir a Cristo de una manera religiosa, porque la religión solo
solo nos lleva a perdernos. En cambio, una relación personal con Cristo es para vida eterna. Y yo los invito a que experimentemos, sobre todo aquellos que por primera vez vienen, a que experimentemos ese nacer de nuevo, que es la única forma, como ya se los había dicho antes, es la única forma de entrar al cielo. No hay otra. Y les agradezco su atención y si quedaron muchas dudas, pues nosotros platicamos con ustedes con todo gusto. Y ya terminé la predicación. Quisiera despedirla con una oración. Bendito Padre, Señor, te doy gracias por este día en que tú nos llevaste a comprender tu palabra, a entenderla, a llevarnos por ese camino que tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo amado. Y te pedimos también porque cada uno de los invitados y los que estamos aquí presentes y los que están conectados en el Zoom, haya llegado tu luz, Señor, y tu entendimiento para poder tomar esa decisión de salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.